Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Otolino, soy cirujano general y cirujano de trauma, muy complacido de esta invitación al Congreso Chileno e Internacional de Cirugía y me corresponde hablar de trauma o lesiones faringoesofágicas, las cuales representan un verdadero reto para el cirujano. Yo las he denominado lesiones desafiantes. ¿Y por qué lesiones desafiantes? Cuando uno trata de buscar la definición etimológica de la palabra desafiante, quiere decir afrontar o enfrentarse a un peligro o dificultad. Y es esto lo que representan las heridas faringoesofágicas por algunas razones, las cuales son: uno, no son lesiones únicas, habitualmente revisten un conjunto de estructuras anatómicas relacionadas con el mismo. Existe una complejidad anatómica y funcional de esa estructura que vamos a ver más adelante. Presentan una baja incidencia, es decir, son poco frecuentes y eso las hace lesiones raras y en consecuencia, pues obviamente difíciles de diagnosticar, tratar, etc. Al igualmente de dificultad diagnóstica, pueden o no tener compromiso de la vía aérea y obviamente representan una alta mortalidad. Hablemos un poco de por qué no son lesiones únicas, y es que en el cuello, como ustedes saben, existen una gran cantidad de estructuras anatómicas que hace difícil la exclusividad de una lesión a ese nivel. En tal sentido, yo puedo tener lesión faringoesofágica asociada a lesión laringotraqueal, lesión vascular, lesión nerviosa, etc. Así que sin duda existe un conjunto de estructuras anatómicas en un lugar muy pero muy confinado. El otro punto es que la complejidad anatómica y funcional es prácticamente el área faringoesófago-traqueal representa una unidad anatomofuncional, donde inclusive esa faringe puede estar dividida en naso, oro o hipofaringe e inclusive tener relación con la laringe en lo que hemos llamado laringofaringe. Y más inferior, más distal, se encuentra entonces el esófago o la tráquea. Y fíjense que la disposición en sentido anterior, lateral y posterior tiende a variar desde el punto de vista anatómico. Es así como tenemos entonces una estructura un poco no tan compleja, constituida por básicamente mucosa y muscular con un sustento cartilaginoso a esa hipofaringe, y una laringe que es pues una unidad anatómica un poco más elaborada con mayor funcionabilidad desde el punto de vista motor. ¿Cuál es el problema de esta área? Es que aquí precisamente convergen tanto la vía aérea como la vía digestiva, es decir, confluyen digamos, por un lado el aparato fonador o la complejidad del aparato fonador y por otro lado el aparato deglutorio, que tiene que ver mucho con esta área. En tal sentido, una lesión en esta región pues representa un verdadero reto. Esa área de la faringe nosotros podemos dividirla en una región anterior o posterior, digamos, para tener cierta orden al momento de atender a estos pacientes en trauma. La porción anterior, básicamente, la presión aérea de esta estructura, conformada por la laringe y la tráquea, y la porción más posterior, el área aerodigestiva, conformada por la faringe y el esófago. En esta imagen podemos ver una lesión de la faringe y allí claramente podemos observar la relación que existe, es decir, están en el mismo compartimiento la sonda nasogástrica y la sonda orotraqueal. Aquí lo vemos en mayor detalle. Quiere decir que esta, como lo dije anteriormente, es un área en común de estas dos estructuras. Por otro lado, hemos escuchado muchas veces del espacio retrofaríngeo y que su importancia como espacio virtual, el cual está limitado hacia adelante por la faringe y la aponeurosis faríngea y hacia atrás por la aponeurosis prevertebral, músculos prevertebrales y la columna cervical, representa un espacio, como lo dije anteriormente, virtual, que puede ser asiento de una comunicación entre dicha área a ese nivel, tercero, cuarta, cuerpo vertebral, y que puede tener una comunicación directa con el espacio mediastínico posterior. De allí la importancia de que alguna lesión en la hipofaringe me pueda ocasionar
una mediastinitis como proceso infeccioso relacionado con esta entidad. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, recordemos 3 puntos importantísimos. El primero, que por allí pasa más de 1500 cc en 24 horas de saliva, y eso pudiera, si es que existe una solución de continuidad por un trauma, pudiera pasar a ese espacio mediastínico posterior. El otro punto es que la deglución obedece a una presión positiva que se hace precisamente en esta área y también puede desencadenar que parte de ese líquido pueda pasar a el área retrofaringea. Y la presión negativa intermitente de la respiración también pueden formar parte de este cuadro. El otro punto era la baja incidencia, y es que para muchos autores pudiera estar descrito entre 1 en 300.000 lesiones faríngeas en el contexto de evaluaciones de la urgencia. Y realmente vemos que afortunadamente son pocas estas lesiones aerodigestivas. Por trauma cerrado representan el 1.2% de los pacientes y por trauma penetrante puede llegar al 10%. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que como siempre el trauma cerrado reviste una complejidad mayor y pueden llegar a tener hasta 40% de mortalidad, sobre todo si lo comparamos con el trauma penetrante, que es prácticamente la mitad. Ahora, cuando nosotros evaluamos el mecanismo de trauma, la frecuencia del mecanismo de trauma y la frecuencia de las zonas del cuello comprometidas, lo vemos en esa gráfica donde definitivamente la zona 2 de cuello es la más afectada, pero vemos un detalle súper importante que fue presentado por Friedman y colaboradores, donde representaba la incidencia de trauma faringoesofágico dependiendo del área de lesión. Y en este caso encontraron que el 70% ocurría en lesiones de cuello y un 30% en lesiones faciales. Y aquí vemos inclusive la relación que yo había comentado anteriormente de la zona 1, 2 y 3. La zona 2 es mucho más frecuente que exista una lesión faringoesofágica, pero aquí aparece algo interesante. Ese 30% de región facial nos obligó hace algunos años a describir una zona F, cuya lesión en esa área pudiera estar también, pudiera representar una lesión faringoesofágica. Entonces, cuidado con este detalle que es muy importante. Un paciente con una herida facial puede tener una herida a nivel faríngea. Y en cuanto a la dificultad diagnóstica, pues obviamente existen características clínicas de los pacientes según la lesión anatómica. Es decir, si yo tengo una lesión de faringe, esófago, puedo tener clínicamente, o se puede expresar clínicamente en enfisema subcutáneo, disfagia, odirofagia o hematemesis, o en el caso de laringe o tráquea, dificultad respiratoria también o estridor, un poco más acentuado, por supuesto, enfisema subcutáneo, ronquera o disfonía o hemóptisis. Todas estas características clínicas me deben a mí hacer pensar que este paciente pudiera tener una lesión de esas estructuras, ya sea faringe, esófago, laringe o tráquea. Y obviamente solamente mencionar a vuelo de pájaro los signos duros y blandos de lesiones vasculares que también puede estar presente en el cuello. Es así como yo tengo un abanico amplio de expresiones clínicas, como por ejemplo el enfisema subcutáneo que ven allí en ese trauma cerrado, donde se ve claramente un aumento del volumen del cuello, o lesiones penetrantes con aumento de volumen a nivel hematomas, a nivel craneofacial, que yo debo ir cuantificando ese tamaño para tener la apreciación de si es que va aumentando o no. Bueno, grandes heridas en el cuello como lo ven allí, o inclusive sangrado activo a nivel bucal. ¿Se acuerda que hablamos del espacio retrofaringio? Y ahí la importancia de este espacio también entra dentro del diagnóstico. Mucho se nos ha enseñado en el contexto de la TLS, etcétera, la evaluación del espacio retrofaringio, específicamente a nivel de la tercera vértebra cervical. Si es que existe un aumento de mayor de 3 milímetros de esta área, es altamente sospechoso de que ese paciente pudiera tener una lesión de hipofaringe, como lo ven acá, que el espacio está aumentado. O claramente, como vemos acá en este contexto de un paciente con trauma penetrante del cuello, donde inclusive vemos el proyectil, cómo se ve ese espacio muy aumentado y que definitivamente se relaciona con un aumento de volumen del cuello expresado, o expresión, mejor dicho, de un gran hematoma en el cuello, y fíjense cómo está por lejos, más de 3 milímetros ampliado ese defecto.
Otro de los puntos importantes como parte del diagnóstico es la radiografía contrastada, es que yo puedo hacerle a ese paciente un tránsito superior, si se quiere mejor con bario o hidrosoluble, pero de eso por razones de tiempo no vamos a comentar, pero lo importante es que se haga el estudio y si se quiere el estudio, el gold estándar hoy en día para muchos aspectos relacionados con trauma, definitivamente lo es la tomografía. Tomografía que nosotros en el curso MIP aplicamos a una regla mnemotécnica para que sea fácilmente evaluada por cualquier cirujano que esté en la urgencia o cualquier urgenciólogo, tomando en consideraciones esa regla CAT, de gato, ¿no? Donde se representa el contraste a aire y T trauma y que la podemos inclusive aplicar tanto en tórax, abdomen, pelvis o en cuello. Veamos unos ejemplos. Aquí vemos la extravasación de contraste claramente, un blush de una lesión vascular, o en este caso que vemos aire. Sobre todo podemos ver enfisema subcutáneo o enfisema un poco más profundo. Y el trauma específico, donde vamos a ver evidentemente pues, cualquier tipo de lesión que sea evidenciable por la tomografía, ya sea ósea o cartilaginosa o inclusive en el contexto del hematoma que habíamos hablado anteriormente. Otros estudios con una precisión diagnóstica un poco mayor sería la realización de nasofibrolaringoscopia, que puede realizarse en el box de emergencia, como lo ven allí, y que no solamente me puede ayudar a ver el aparato fonador, sino que también pudiera ver alguna lesión del área de la laringofaringe, por ejemplo. Hace muchos años se realizaba la laringoscopia rígida, o mejor dicho, la esofagoscopia rígida, pero esto es un procedimiento que dejó de utilizarse ya que se dio paso, obviamente, a la endoscopia digestiva superior flexible, en la cual podemos nosotros, sin duda, tener una apreciación bien clara de alguna lesión que pudiera estar presente en esta área anatómica. Un poco para establecer cuál sería la conducta de estos pacientes, obviamente, y como es muy frecuente en el contexto de trauma, yo puedo tener un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Tratamiento médico, tratamiento conservador, que consiste en la colocación de una sonda nasogástrica para dejar ese espacio libre de alguna deglución, antibiótico-terapia adecuada, nutrición y todos los ayudantes, por ejemplo, aquellas sustancias o fármacos que pueden disminuir la secreción salival, por ejemplo. Y por otro lado está la exploración quirúrgica, debridamiento, cierre de la lesión o drenaje cuando yo decido operar al paciente. Y aquí viene la interrogante: ¿cuándo yo decido entre un tratamiento quirúrgico o un tratamiento médico? Y hay una característica importante: ¿cuándo yo debo operar al paciente? Y eso va a depender de algunos factores, como lo son el mecanismo de trauma, el tamaño de la lesión, la ubicación de la lesión y la extensión del esófago. Aquí vemos, por ejemplo, en el contexto de trauma penetrante o trauma cerrado, el trauma penetrante es mucho más proclive a que uno termine haciendo un procedimiento quirúrgico en estos pacientes. Y otro detalle sumamente importante es que si objetivamos la lesión y si esta lesión habitualmente es mayor de 2 centímetros, pues definitivamente necesita un tratamiento quirúrgico. Cuando la lesión es menos de 2 centímetros, pudiéramos hacer un tratamiento conservador. El otro punto es la ubicación de la lesión, y esta ubicación está dada por la altura en esa unidad anatomofuncional que ya habíamos hablado anteriormente, a la altura que se produzca, y la referencia a la altura habitualmente son los cartílagos aritenoides. Si es que la lesión está por encima de los cartílagos aritenoides, yo pudiera hacer tratamiento médico, ese tratamiento conservador. Sin embargo, si está por debajo de los cartílagos aritenoides, o mejor dicho, a la fosa piriforme, pues allí definitivamente el paciente necesitaría un tratamiento quirúrgico. Y más aún si la lesión llega a extenderse al esófago. Cuando yo voy a operar a este paciente, yo obviamente debo preparar al paciente de una manera adecuada, y el abordaje es muy importante. Y aquí vemos básicamente para qué me sirve cada abordaje, y eso debo individualizarlo en cada paciente. Es así como para una lesión de faringe, esófago y vascular, yo puedo realizar un abordaje de una cervicotomía izquierda.
si es faringe vascular cervicotomía derecha o inclusive puede ser una extensión bilateral para reunir todos estos entes anatómicos. Lo importante es tener sumamente claro cuál es el abordaje dependiendo de la lesión. Recuerden que el esófago cervical siempre discurre un poco más a la izquierda, por lo tanto la cervicotomía izquierda me va a brindar una exposición aún mejor. Sin embargo, dentro del acto quirúrgico yo puedo utilizar ciertos aditamentos que me van a ayudar a establecer la probable lesión. Uno de ellos es que sí o sí este paciente debe tener una sonda nasogástrica porque me va a orientar a la ubicación del esófago y como vemos allí se ve claramente la solución de continuidad y a través de la cual se ve la sonda sonda nasogástrica. Además de esto, podemos utilizar, por ejemplo, azul de metileno, donde como digamos para objetivar la probable lesión que no sea vista a simple vista. Un poco de la conducta que vamos a nosotros realizar en estos pacientes, obviamente debridar sin exagerar, la sutura que habitualmente debería ser con material absorbible, monofilamento, con aguja pequeña, podemos utilizar los parches musculares y drenar o derivar, es decir, existen múltiples opciones que yo puedo considerar en el contexto de estos pacientes, pero de las cuales quiero hablar con detenimiento es lo del parche muscular, porque el parche muscular tiene unos objetivos muy claros, como es reforzar una rafia o anastomosis realizada entre una vía aérea y una vía digestiva. Puede utilizarse como interposición entre dos estructuras anatómicas reparadas para evitar, pues evidentemente, la formación de fístulas o lesiones combinadas aerodigestivas en grandes defectos traumáticos, en los cuales no sea posible el cierre primario, donde no puedo cerrar completamente, y sobre todo para la protección de las anastomosis vasculares cervicales. ¿Qué músculos utilizo yo? Utilizo el esternocleidomastoideo y utilizo el homoioideo. Son los dos músculos por excelencia que yo utilizo para hacer el parche muscular. Y aquí viene algo interesante que siempre comento. Dependiendo al nivel de la lesión, y aquí hay una posibilidad de combinación de lesiones de hipofaringe o lesiones esofágicas o traqueales, donde la regla mnemotécnica que nosotros utilizamos es que cuando la herida está a nivel superior, yo hago la incisión del músculo a nivel distal. Es decir, si la herida está proximal, hago la incisión distal para poder subir el parche y que quede holgado. En contraposición, si la lesión es baja, pues yo hago el corte superior para que baje ese colgajo muscular, bien sea de esternocleidomastoideo o bien sea de homoioideo. Tal y como lo vemos acá, fíjense que la lesión está alta, hicimos una incisión de parte del músculo esternocleidomastoideo, un fascículo anterior, se sube y se sutura y se hace el parche. Aquí vemos otro ejemplo donde está la lesión y se está confeccionando un parche. Ahora bien, ¿de qué va a depender si yo reparo o derivo al paciente? Y Armstrong, desde hace muchos años, fue el que nos regaló esa condición del tiempo de evolución en función a la necesidad de reparar o derivar. Y él en su trabajo nos decía que cuando un paciente tiene menos de 12 horas, la probabilidad de que tenga un fracaso desde el punto de vista quirúrgico, dado por fuga, etcétera, puede llegar al 20%. Pero si esa lesión tenía más de 12 horas, muy probablemente todas iban a fracasar. Entonces, de allí la importancia a saber si es que voy a reparar o si es que voy a derivar. Fíjense, por ejemplo, esta lesión de un esófago cervical, inclusive por trauma cerrado. Entonces, recordar que ante la evolución yo puedo hacer una faringostomía, drenar esa área de hipofaringe y, digamos, ahorrarme una complicación posterior que sería una fuga de la anastomosis. Recordar que cuando es muy alta, cuando es así, mucho más alto del hipofaringe, habitualmente es un poco complicado dejar alguna sonda o etcétera, porque la relación con la cavidad bucal es muy, pero muy estrecha. Algunas consideraciones para llevar para la casa: 1, recordar que son lesiones muy complejas. 2, el tratamiento debe ser multidisciplinario, ser racional con la indicación de los estudios, es decir,
Yo sospecho y debo buscar dirigidamente con los estudios que yo les comenté anteriormente, considerar los principios quirúrgicos básicos, cuándo debo reparar, cómo debo reparar, cuándo debo derivar y siempre tener precisamente en cuenta eso, la derivación en casos particulares. Y como dijo Maquiavelo, piensa mal y acertarás es algo supremamente importante que usted tiene que tener súper claro a la hora de tratar este tipo de lesiones. En nombre de todo el equipo de trauma y urgencia del Hospital Sotero del Río, le doy las gracias nuevamente al comité organizador por la invitación y quedo abierto a si existe alguna duda. Muchísimas gracias.